desfachatez para hablar de aires de autoritarismo cuando el señor Díaz Ordaz declaró, presidenta, Si es tan amable el Pleno poder escuchar con respeto a la oradora, gracias. y si me repone el tiempo, presidenta, o me lo repone. Si le al final? repone, Gracias. por favor, 10 segundos a la... Y fíjense legisladora. bien, y no lo digo, no tengo nada en contra de la diputada que me antecedió en la palabra, sino digo que es difícil venir a hablar de estas efemérides que además, como bien dice un compañero diputado, es la memoria viva del movimiento que nosotros representamos. Fíjense bien. La diputada Lilia Aguilar Gil, del Grupo Parlamentario del PT. Con la venia de la Asamblea, debe de ser muy difícil subirse a esta tribuna representando al PRI, hablar de la masacre que cometió Díaz Ordaz, encabezado por Echeverría también. Hay que tener cierta desfachatez para hablar de aires de autoritarismo cuando el señor Díaz Ordaz declaró, presidenta. Orden. Si es tan amable el Pleno poder escuchar con respeto a la oradora, gracias. Y si me repone el tiempo, presidenta, o me lo repone. Si le al final? repone, Gracias. por favor, 10 segundos a la... Y fíjense legisladora. bien, y no lo digo, no tengo nada en contra de la diputada que me antecedió en la palabra, sino digo que es difícil venir a hablar de estas efemérides que además, como bien dice un compañero diputado, es la memoria viva del movimiento que nosotros representamos. Fíjense bien lo que dijo Díaz Ordaz, cuando sí, de verdad había gobiernos autoritarios y donde te mataban y las balas eran de verdad cuando eras oposición. Dijo Díaz Ordaz, 9 años después en España, que el hecho había ensombrecido solamente a unos cuantos hogares mexicanos y declaró que se sentía particularmente orgulloso de que el 2 de octubre de 1968 le había permitido servir y salvar al país. Eso es lo que representaba el viejo régimen del PRI, que hoy no vuelve y no volverá a este país. Ni perdón ni olvido. Y es por eso que estos momentos son de total importancia. ¿Qué se celebra o qué se conmemora, el día de hoy? Hace 52 años, un movimiento estudiantil de jóvenes, de jovencitos, fueron atacados, masacrados por el ejército y por las guardias blancas de este país. En aquel entonces, como dice mi padre, cuando las balas eran de veras, el ejército, la rural y la federal de seguridad eran elementos que reprimían al pueblo. Y como lo ha dicho hoy nuestra presidenta Claudia Sheinbaum, nosotros no somos iguales, somos diferentes, no desapareceremos a nadie, ni torturaremos, ni ordenaremos masacres. Cuando el PRI viene acá a decir que la Guardia Nacional ha representado una militarización, es porque eso es lo que harían ellos. Finalmente, Gustavo Díaz Ordaz representa todo lo que es el PRI y fue el PRI en el gobierno. Perpetró y encubrió un genocidio con el pretexto, fíjense bien, de custodiar las instalaciones de los Juegos Olímpicos. Como decimos las feministas, valían más los edificios que los estudiantes. Hoy más que nunca, por eso, debemos honrar la memoria de estos estudiantes y recordarle a los jóvenes de este país que vivimos momentos diferentes. ¿Por qué? Porque hemos evolucionado en la democracia gracias a movimientos de izquierda y progresistas que se han encabezado en este país por el expresidente López Obrador y muchos que hoy están aquí en esta Cámara de Diputados y muchos que hoy ya no nos acompañan. Terminaré diciendo que no se puede entender el 2 de octubre sin la toma al cuartel de Madera que sucedió en Chihuahua y que desgraciadamente hoy no podemos
tener esa efeméride. No se puede entender el 2 de octubre sin el movimiento ferrocarrilero. No podemos entender el 2 de octubre sin el movimiento nacional de los médicos. No podemos entender Concluya, el 2 de diputada, octubre si es tan sin amable, Rubén por favor. Jaramillo, sin el movimiento magisterial democrático, sin Genaro Vázquez, sin el Partido de los Pobres, sin Lucio Cabañas, y el 2 de octubre no se olvida.